será tarde, no lo decimos nosotros, sino que es el título del nuevo libro de José Antonio Zarzalejos. Un auténtico placer, bienvenido. Muchas gracias, Susana. Con el título Mañana será tarde, es un título un tanto casi apocalíptico, ¿no? No. Es tarde, no tenemos tiempo para reaccionar. Esta crisis tan tremenda, que no solamente crisis económica, porque en tu libro, José Antonio, hablas de una crisis sistemática, una crisis que ya viene de antes de esta crisis económica. O sea, todo esto conlleva un tiempo de ruptura y de que hay que cambiar antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Pero hay tiempo para reaccionar. Sí, hay tiempo, porque yo digo que es mañana, no hoy. No he dicho que hemos llegado tarde, digo que podemos llegar tarde. Y efectivamente se trata de un libro que aborda los problemas graves que tenemos en nuestro sistema institucional, político y social, fundamentalmente a propósito de la crisis, es decir, de 2007 a 2015. Y ahí lo he dividido en 5 grandes capítulos: la corrupción, que es el primer tema y fundamental; la abdicación del rey y por qué se llegó a la abdicación del rey y cómo; la cuestión catalana, es decir, el proceso independentista que se está viviendo en Cataluña, que afectaría gravemente al sistema constitucional; el cierre también de la normalización en el País Vasco, después del cese de las actividades terroristas de ETA; y finalmente la crisis de los medios de comunicación. Son 5 síntomas que me parece que describen muy bien un diagnóstico que no es apocalíptico, pero sí es duro, pero no es porque el diagnóstico sea duro, sino porque la enfermedad es grave. Una enfermedad que hemos provocado entre todos. Bueno, todos tenemos nuestra parte de culpa, todos, sí, cuando me refiero a medios de comunicación, sí, como compañero, sí, ¿no, José Antonio? Instituciones, partidos políticos, sindicatos, personas, o sea, bancos, el sistema bancario, ¿no? O sea, que al final todos, en menor o mayor medida, hemos sido un poquito responsables por haber dejado que esto llegue a esta situación. Hombre, sí, es cierto que todos tenemos una responsabilidad, pero las responsabilidades también hay que graduarlas, ¿no? Tienen responsabilidad fundamentalmente las clases dirigentes que han estado en la anterior legislatura en manos del Partido Socialista, cuando Rodríguez Zapatero aplaza y aplaza y aplaza el reconocimiento de que existe una crisis económica de grandes dimensiones, y tiene una responsabilidad particular también la clase dirigente del Partido Popular y de la presidencia de Mariano Rajoy, cuando se niega a considerar que además de una crisis política tenemos una crisis institucional, una crisis política y una crisis social. Claro, cuando se trata de driblar los problemas, de no encararlos, estos normalmente van creciendo y se hacen menos manejables. Efectivamente, nosotros como ciudadanos también tenemos una responsabilidad, la responsabilidad de haber sido tolerantes en algunos aspectos con la corrupción, sobre todo en los años de bonanza, y responsables de no habernos organizado suficientemente desde el punto de vista social y a través de los medios de comunicación para haber sido mucho más, digamos, rigurosos en la exigencia de comportamientos distintos a los que estamos viendo. Sí, porque porque corrupción, ahora hablamos de corrupción, saltan muchas noticias, corrupción, estamos todos los días oyendo en los medios de comunicación, pero corrupción ha existido siempre, casi siempre, ¿no, José Antonio? Pero antes parece que a la gente le hacía esta gracia, ¿no? Pues mira, roba, ¿no? Parecía que no era tan grave como realmente es la corrupción y como es el engañar a los ciudadanos. Ahora se está persiguiendo, afortunadamente, pero esperemos que no sea tarde. Porque yo creo que el Estado español, la imagen que tiene en el resto de Europa, no tenemos una buena imagen, ¿no? Eso es así. Bueno, la corrupción da una imagen verdaderamente dolorosa del país en los medios internacionales, sobre todo porque además establece la comparación, ¿no? Allí reaccionan de forma inmediata ante un caso de corrupción y aquí reaccionamos de una forma tardía, arrastrando los pies. Hombre, dicho esto, yo creo que lo que estamos viviendo es un doble fenómeno. Primero, antes fuimos benevolentes, como tú decías, con la corrupción porque eran tiempos de abundancia, y ahora que son tiempos de escasez, esa
digamos, esos comportamientos corruptos irritan de una manera especial. De ahí que se haya pasado de una cierta holgura de juicio sobre los corruptos a una opinión mucho más severa, no solo respecto de los actos delictivos de corrupción, sino de otros comportamientos que, sin ser delictivos, no son éticos o no son simplemente estéticos. Por lo tanto, hemos entrado en una nueva fase dentro de la opinión pública española que ya no tolera según qué cosas, y eso es bueno que suceda, que exista rigor, siempre y cuando la propia sociedad también cumpla con sus obligaciones, es decir, no haya elusión de impuestos, no haya economía sumergida y no haya economía delictiva, que esa la protagonizan los ciudadanos y no la clase política. Bueno, mañana será tarde, encontramos alguna solución, porque esto es más profundo de lo que pues la gente cree. Esto pasa por una reforma quizá constitucional, se pone un poquito en tela de juicio también el sistema constitucional, ¿no? La democracia que lleva, la Constitución que lleva unos cuantos años, que quizá hay que hacer una revisión, ¿no? Hombre, las constituciones, todas las constituciones de los países de nuestra cultura democrática han reformado sus constituciones cíclicamente. La de Estados Unidos a través de enmiendas, Francia ni sé las veces que lo ha hecho también el Estado regional italiano y lo ha hecho el Estado federal alemán. No se ve la razón por la que en España no se pueda hacer, es más, las debemos de hacer. Hace falta modificar el título segundo de la corona para evitar la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la jefatura del Estado. Hay que modificar el título octavo, hay que cambiar el papel del Senado, hay que, seguramente, el régimen electoral también hay que cambiarlo para alcanzar mayor representatividad. Hay que hacer algunos retoques importantes dentro de la Constitución. Lo que importa es saber si la Constitución, en la estructura básica de la Constitución, sirve. Y si sirve, lo que importa es no perder una actitud reformista, que es lo que da estabilidad y lo que a la postre ofrece resultados, es decir, no tumbar lo que ya tenemos, sino modificarlo. En este libro, Mañana será tarde, en su libro, José Antonio, encontramos ese análisis a esta situación a la que hemos llegado, a la que ha llegado no solamente el país, sino todos los ciudadanos que forman parte, ¿no?, de este Estado, y es una revisión, un análisis cercano. La gente, se va a poder enterar, aunque no haya estudiado, como usted ha estudiado, Derecho, aunque no tenga, ciertos conocimientos, se va a poder un poquito enterar de lo que está pasando en este país. Sí, perfectamente, porque está escrito según una técnica periodística de un reportaje, un análisis, pero que está, digamos, hay reflexión, pero también hay relato, hay hechos, algunos hechos poco conocidos, y por lo tanto yo creo que la lectura tiene ritmo, un ritmo de reportaje. Y después son 5 capítulos estructurados además en párrafos muy largos para que se pueda leer por trozos. Es decir, es un libro accesible, es un libro generalista, es un libro dedicado a los ciudadanos, no a las élites políticas y no a la clase periodística. Ni a la corona, que también tiene un capítulo, ¿no?, dedicado en este libro, sí, en ese análisis, y que ahora mismo no corren buenos tiempos para los Borbones en este caso. Hay un capítulo, el segundo capítulo analiza la abdicación del rey Juan Carlos I, que ha cumplido recientemente un año. Yo creo que la abdicación fue una buena decisión, porque regeneró la corona, y yo creo que la gestión que durante este año está haciendo de la jefatura del Estado el rey Felipe VI es una gestión positiva, una gestión en la que se han introducido determinados criterios y principios que funcionan muy bien, como el de la transparencia, el de rigor, el de la ejemplaridad, laboriosidad, seriedad y sobre todo un entendimiento muy constitucional y muy parlamentario de la función del rey. O sea que, habiendo una crisis en la corona y teniendo la corona además algunos desafíos importantes por delante, sí es verdad que es muy esperanzador este primer año del reinado de Felipe VI. A pesar de tener, iba a decir mala prensa, no, mala imagen con los ciudadanos, ¿no? Que no sé qué pasa el otro día, como vasco que es bilbaíno, José Antonio, el otro día asistimos a esa final de Copa entre el Athletic Club de Bilbao y el Fútbol Club Barcelona, esos silbidos, esos pitos, él aguantando, ¿no? Pues lo que yo creo que le viene encima, ¿no? Que es esa mala imagen que tiene
cuando realmente tampoco le ha dado tiempo a hacer nada. No, pero yo creo que los silbidos no estaban motivados por la presencia del rey ni por el rey, que además es un hombre que se ha acercado a Cataluña de una manera muy cordial. Es un hombre muy preparado, ¿no? Es un Ya hombre quita un poquito preparado. la imagen esto de descendencia, de por Sí, herencia, sí. de por sangre, sino que él se ha No, preparado él desde se ha que nació. preparado. Sí, sí, desde que nació. Es más, él sabe catalán, él habla catalán, sus discursos cuando va a Cataluña también son en catalán, la reina también sabe catalán, lo habla, y además están educando a sus hijas, la princesa de Asturias y la infanta Sofía la están educando también en el aprendizaje de las lenguas, de todas las lenguas de España, ¿no? Y yo creo que ese silbido no tuvo que ver directamente con el jefe del Estado, sino lo que podía representar el jefe del Estado y sobre todo lo que representaba el himno. Yo creo que fue un acto de propaganda dentro del proceso soberanista catalán, más que una muestra de rechazo al rey, que yo creo que no la tiene. ¿Y qué imagen tenemos los vascos también fuera de nuestras fronteras, bueno, fuera de Euskadi? Nosotros siempre hemos tenido una buena imagen. La gente sabe discriminar perfectamente el trigo de la paja, y yo creo que el vasco es un tipo humano que por sus características personales y en general por sus características sociales es muy apreciado, ¿no? Simpático, aparte de simpático, muy serio, riguroso en los negocios, buen administrador, emprendedor. Yo creo que no hemos perdido esa muy buena imagen que tenemos, no solamente en el resto de España, sino fuera. Bueno, ¿y qué imagen o qué, bueno, pues gozamos de buena salud de los medios de comunicación? Usted ha dirigido importantes periódicos, El Correo, ABC, ha sido pues, no, pues uno de los, y sigue en activo en medios de comunicación. No sé si gozamos de buena salud, tenemos mala prensa en los propios medios de comunicación, informamos, desinformamos. ¿Cómo estará un poquito? Porque ha habido mucho cambio de cuando usted dirigía esos medios de comunicación, esos periódicos, a no sé si ahora. ¿Cómo ve un poquito la situación actual? Bueno, es que hay muchos factores que han hecho que las circunstancias cambien respecto de los medios de comunicación. En primer lugar, los medios de comunicación, o mejor dicho, las empresas periodísticas, son más débiles desde el punto de vista financiero. Y al ser más débiles desde el punto de vista financiero son más dependientes, tienen menos fiabilidad para los lectores, para los oyentes o para los espectadores. Y después la profesión periodística, entre las nuevas tecnologías, por una parte, que hacen que los usuarios prescindan de la mediación del periodista, y por otra parte los EREs, despidos y recortes que se han producido en las redacciones de todos los medios como consecuencia de la crisis, ha hecho que el periodismo se encuentre en una situación de crisis de identidad. Es decir, ¿para qué servimos los periodistas? ¿Qué función social tenemos los periodistas? Y yo a eso respondería que, vamos a ver, que los periodistas tenemos una gran función, que es la función de la intermediación. Que tenemos que intermediar entre el hecho noticioso, entre la información y las audiencias. Y que esa información la tenemos que tratar, darle valor añadido, contextualizarla, analizarla, darle perspectiva y jerarquizarla. Y por lo tanto que la audiencia confíe en nuestro criterio a la hora de consumir determinados productos informativos. Y aprovechando, la verdad es que, bueno, yo sé que tiene un poquito de prisa y espero que no esté abusando de usted, porque sé que tiene más entrevistas presentando mañana, será tarde, su nueva obra, este análisis, bueno, que nos va, yo creo que un poquito a dar esa esperanza, ¿no? Dar luz y entender un poquito más todo lo que está pasando, pero aprovechando que está usted aquí con nosotros y ya que ha sido hace muy poquito las elecciones municipales, elecciones forales, es bueno que que hayan surgido tantos partidos, que no haya un bipartidismo, Partido Popular, Partido Socialista, que surjan nuevos partidos, nuevas propuestas, o a la vez hace que los ciudadanos no sepan bien, voten un poquito en caliente, ¿no?, para acabar con esta crisis y esto vaya a afectar al sistema democrático. Es su opinión, ¿eh? Mi opinión es que los electorados, aunque es verdad que históricamente se han confundido en alguna ocasión, en términos generales aciertan. Y han decidido que la partida de naipes que se estaba produciendo entre el turnismo del Partido Popular y el PSOE había que romperlo.
y han introducido ahí dos nuevos partidos, uno por la izquierda, que es las plataformas que a nivel autonómico han reunido a la izquierda social lideradas por Podemos y al propio Podemos en las autonomías, y a Ciudadanos, de tal manera que la partida política ya no es a 2, es una partida política a 4, y si contamos a los nacionalistas vascos y catalanes sería una partida a 6. ¿Eso qué implica? Implica que la forma de hacer política en España va a cambiar, y va a cambiar porque va a exigir acuerdos, va a exigir negociación, va a exigir transacción, con lo cual va a haber menos decisiones, pero más transversales y por lo tanto más compartidas y más firmes. Yo no creo que esto sea negativo, creo que costará más llegar a acuerdos y a determinaciones, pero los que se alcancen, los acuerdos que se alcancen, las decisiones que se adopten, tendrán más arraigo, tendrán más fuerza y tendrán más capacidad para solucionar los problemas. Por lo tanto, a mí me parece que el 24 de mayo ha sido, en términos generales, una respuesta positiva del electorado a la crisis que el sistema planteaba. Porque lo de gobernar en mayoría, no sé hasta qué punto, ¿no? O sea, tiene que haber pluralidad. Hay mucha gente que piensa que es mejor los gobiernos en mayoría porque se puede, ¿no? Bueno, pues adoptar decisiones sin esos acuerdos, pero los acuerdos son importantes, son buenos, y los gobiernos en mayoría no son buenos. Bueno, vamos a ver, yo creo que descalificar las mayorías absolutas tampoco es democrático. Acabamos de tener una mayoría absoluta en Reino Unido, ¿no? El Partido Conservador ha obtenido una mayoría absoluta rotunda cuando no se esperaba. No, yo no diría que las mayorías absolutas sean antidemocráticas, pero hay periodos históricos. Y yo creo que los periodos históricos de las mayorías absolutas en España han concluido para mucho tiempo. Es decir, pasará mucho tiempo antes de que volvamos a ver que un partido político tiene en el Congreso de los Diputados y en el Senado mayoría absoluta para gobernar sin acuerdos. Estoy por decir que no habrá mayoría absoluta por lo menos en 3 legislaturas posteriores. Me da mucha pena, la verdad, es que tenemos que ir a publicidad. Bueno, José pero Antonio, la publicidad manda. No, es que le tendrá secuestrado, en el buen sentido, aquí mucho más tiempo. Yo sé que tiene una agenda apretada para presentar mañana, será tarde. Pero ocasiones habrá de volver. Eso espero. Sí, eso ¿por qué espero. no? ¿Por qué no? Seguro que sí. ¿Lo promete? Lo prometo. Vale, como buen compañero, que además también bueno, pues de haber ejercido, de estar licenciado en Derecho, ser colaborador y ser director en diferentes medios de comunicación, es periodista y es compañero, y la palabra un periodista va a misa. Va a misa, debe ir, prometo que volveré. Y espero que sigamos hablando, hablaremos del gobierno y hablaremos de mañana será tarde, que bueno, pues hay esperanza entonces, ¿no? Hay no esperanza, no. Mañana será tarde, pero es hoy mañana, hoy no. Eso sí, hay que actuar, hay que ponerse el buzo de trabajo entonces. Sí, y hay que ponerse las pilas. José Antonio, muchísimas gracias. Gracias a ti, Susana. He disfrutado un montón con la entrevista. Muchas gracias, yo también, gracias. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad, continuamos en Objetivo Vizcaya, estamos ya en la segunda parte del programa y a la vuelta nos esperan más entrevistas y más colaboradores. Una pequeña pausa y continuamos enseguida.